Hola, quiero compartirte en esta hora una palabra que he llamado lamentaciones. Lamentaciones es el tiempo que muchas veces vivimos donde tenemos enojos, angustias, donde pasamos por alguna dificultad y tenemos sin duda ese encuentro de sentimientos donde aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero estamos viviendo un tiempo de tristeza y de dolor. Sabes que Jeremías vivió un tiempo así y él escribió un libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones cuenta con 5 capítulos y en esos 5 capítulos se le dice que son las 5 lamentaciones de Jeremías. ¿Con respecto a qué? A que él vivió el periodo donde el pueblo de Israel fue trasladado a Babilonia, pero también vivió ese periodo donde fue invadido Israel por este pueblo de Babilonia. Él vivió esa devastación, esa ciudad fue destruida, esa ciudad fue alcanzada por estos malos y fueron trasladados a este lugar, a un lugar de cautiverio. Cuando leía esta palabra me ponía a pensar como si mi ciudad o tu ciudad fuera invadida, ¿sí?, por enemigos y fuera destruida todo lo que comúnmente ves, todo lo que comúnmente tenés, tu familia, tus amigos, tu entorno de vecinos, tu celular, tu auto, tu casa sea destruida y te lleven a un campo de concentración para poder vivir el resto de tus vidas. Me imagino el poder vivir eso. Hemos visto muchas películas con respecto a este tipo de historias de personas que fueron sacadas de su entorno y llevadas a un campo de concentración. Lo mismo vivió de alguna manera Jeremías y todo el pueblo de Israel. Vivieron esa invasión enemiga y fueron llevados a vivir a un país que no era el suyo para poder ser esclavos en ese lugar. Sin duda que Jeremías transmite a través del libro de Lamentaciones el dolor, la angustia que vivió en ese periodo. Así que quiero ir al capítulo número 3 del libro de Lamentaciones. El versículo 1 dice así: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé, di voces, cerró los oídos de mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha y como león de escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Me encanta este pasaje porque este pasaje específicamente muestra a Jeremías muy vulnerable. Jeremías muestra aquí cómo él se siente. Es un pasaje parecido al de Job. Job también en uno de sus capítulos muestra cómo él se siente, que se siente enojado por la situación y se siente herido. Dice, es como que una lanza se metió en mis entrañas. Él está viviendo un momento de dolor y en ese momento de dolor también tiene enojo. No sé si alguna vez te has sentido así, dolorido por algo, dolorida por alguna situación, angustiado, pero también donde sentís dolor en tu corazón por lo que estás viviendo. Bueno, Jeremías hace un alto en su vida y una de las cosas lindas de este pasaje, más allá de que transmite ese dolor, por eso se llama Lamentaciones este pasaje, también en medio de su angustia y de su dolor, él transmite un poco de esperanza. Él tiene esperanza en medio de esta situación. Y el último versículo que te leí dice que él hace una reflexión. Qué importante es que nosotros podamos hacer reflexiones en medio de nuestros días difíciles. Saben que en estos días mi familia tuvo COVID, somos 8 personas viviendo en nuestra casa y lamentablemente en medio de este periodo de COVID, la abuela de mi esposa que estaba viviendo con nosotros tuvo COVID, duró 18 días y falleció. Vivimos un momento difícil, de dolor, como muchas familias en todo el mundo están viviendo la pérdida de un familiar, de una persona cercana, por causa de una situación de enfermedad, por causa del COVID específicamente.
En estos días vivimos dolor, vivimos angustia, vivimos esa incertidumbre de que nos habían avisado que le quedaban pocas horas de vida, y sin duda es un momento de enojo contra la situación, es un momento donde uno tiene que aceptar la voluntad de Dios, pero no podemos evitar todos estos pensamientos y sentimientos que vienen a nuestra vida. A Jeremías le pasó igual, él quiso transmitir en este pasaje su tiempo de dolor, su tiempo de angustia, pero en medio del dolor y de la angustia, él pudo ver la esperanza de Dios, porque Dios estaba delante de él. ¿Qué reflexionó Jeremías en este pasaje? Te invito a leer el versículo 22 en adelante, su reflexión con respecto al momento que estaba viviendo. Él dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías se ocupa de transmitir que en Dios tenía esperanza. Él pudo tomar un tiempo de reflexión, él tuvo la capacidad de tener un lineamiento de pensamientos positivos en medio de un momento difícil. Y quizás esa es la capacidad que tengas que desarrollar, o la capacidad que tengamos que desarrollar aquellos que estamos viviendo un momento de enojo, de frustración, el poder tener ese espacio para reflexionar y dejar que Dios ponga en nosotros esos pensamientos de esperanza, esos pensamientos positivos. Vuelvo a repetir, Jeremías desarrolló un lineamiento de pensamientos positivos en medio de su momento más difícil. Y lo que él reflexionó fue que por la misericordia de Dios no habían sido consumidos, que Dios había estado presente igual en medio de su momento más difícil. ¿Saben que en estos días que falleció la abuela de mi esposa, pudimos tener tiempos de reflexión? Aún en medio del dolor pudimos tener tiempos de reflexión, de valorar que Dios estuvo con nosotros, que hubieron detalles en donde en medio del dolor pudimos ver que Dios estaba obrando y actuando. Y creo que eso es la capacidad que tienes que desarrollar en medio de tu enojo, en medio de tu dolor, que puedas ver a Dios. El versículo 25 al 27, Jeremías acá describe la bondad de Dios, lo bueno que fue Dios a pesar del momento y la circunstancia difícil que estuvieron viviendo. El versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, y bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, él pudo discernir, pudo de alguna manera ver a Dios en medio de su momento difícil, y él pudo decir: Dios fue bueno a pesar del momento que estábamos viviendo. Nosotros también, a través de la situación que vivimos con el fallecimiento de la abuela de mi esposa, vimos a Dios. Vimos que Dios nos permitió tenerla en nuestra casa hasta el último minuto de su vida, que familiares de ella que vivían lejos pudieron viajar antes de que muriera y pudieran de alguna manera hacer un tipo de despedida. Saben ustedes que muchas personas a veces mueren en el hospital por causa del COVID y no te dejan verla, no te dejan visitarla, y aún muchos fallecen en ese lugar y no pueden hacer esa etapa de despedida. De alguna manera, más allá de todo el dolor que hemos vivido, pudimos reconocer que Dios nos permitió disfrutarla en los últimos minutos de su vida y estar con ella, y permitir que parte de nuestra familia estuviera acompañándolas, y hacer ese proceso de despedida que es tan importante, principalmente cuando hay una pérdida. Entonces, a través de esta situación podemos valorar que Dios fue bueno. En medio de nuestro dolor y en medio de nuestro perjuicio acerca de la situación que hemos vivido, vimos que Dios estaba poniendo su mano de poder. La Biblia habla allí, en el versículo 28, 29 y 30, Jeremías describe cómo se puede transitar ese momento de dolor. Y él dice ahí que se siente solo y calla, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. En estos 3 versículos, Jeremías describe cómo él transitó ese momento de dolor. Los momentos de dolor muchas veces son momentos para reflexionar, son momentos en donde nos sentimos solos, pero son momentos donde tenemos que dedicar un tiempo para reflexionar lo que hemos estado viviendo. Es un tiempo para callar, es un tiempo para estar en silencio, porque
porque muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí, que en medio del dolor uno dice cosas que no debe de decir. Y qué importante es, muchas veces, en medio de ese tiempo de dolor y de enojo, el poder callar para no pagar otras consecuencias después. También en este versículo se ve que de alguna manera en el tiempo del dolor, uno muchas veces proyecta la culpa hacia otras personas. Por eso que él acá dice, pon la mejilla al que te hirió. De alguna manera no solo callar para no meter la pata, como decimos acá en nuestro país, sino que de alguna manera también ser prudentes en callar, en reflexionar, pero también no culpar a otros por lo que estamos viviendo. Muchas veces proyectamos nuestro dolor en otras personas que a veces no tienen nada que ver, porque estamos dolidos, hacemos eso. Para finalizar, te leo el versículo 31, 32 y 33 de este capítulo 3 de Jeremías, donde Jeremías acá quiere transmitirnos, él quiere transmitir a través de los que escribió, los motivos por los cuales debemos de tener confianza en Dios. Jeremías tuvo confianza en Dios, a pesar de que él sin duda no quería ser trasladado, no quería vivir este tiempo difícil. Él lo había profetizado, él lo había pronosticado. Si el pueblo de Israel no cambiaba, iba a ser trasladado, iba a ser invadido por Babilonia. Pero él no solo lo profetizó, sino que lo tuvo que vivir. Y no pudo negar en medio de su vivencia que hubieron dolores, que hubieron enojos. Y aquí dice el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Jeremías transmite aquí, para culminar esta reflexión, Jeremías transmite que en medio de ese momento difícil se puede confiar en Dios. Él dice, Dios no nos desecha para siempre, o sea, Dios nos permite vivir cierta situación, pero esa situación no es el destino final de nuestra vida, es momentáneo, hay un propósito. También dice, Él aflige, pero también se compadece. Qué bueno es poder saber que Dios permite cosas de nosotros, pero tenemos un Dios que se compadece de la situación que estamos viviendo. Y por último el versículo 33 decía, no aflige ni se entristece voluntariamente, sino que cuando Él permite ciertas circunstancias en nuestras vidas es porque hay una voluntad permisiva, porque hay un propósito de Dios. Esa situación de dolor, donde muchas veces trae enojo sobre nuestras vidas, donde trae angustia, tiene un propósito. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, te dejo por aquí, espero que haya sido de bendición esta reflexión y acordate que en medio de los momentos de lamentaciones que nos va a tocar vivir, Dios tiene que ser nuestra única alternativa. Dios te bendiga.